Bueno, vamos a empezar entonces más un webinar de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Quiero darles la bienvenida en nombre de la sociedad, decirles que es un gusto muy grande tenerlos a todos aquí haciendo crecer cada vez más esta sociedad y también juntando cada vez más nosotros oncólogos oculares de toda América. Hoy día tenemos dos invitados muy especiales, así como dos moderadores también muy especiales. Entonces, quiero presentarles los moderadores. Para principiar, tenemos hoy día doctor Raúl Cordero y doctor David Ancona. Doctor Raúl Cordero es médico oftalmólogo oncólogo de Perú. Fue jefe del servicio de oftalmología y también subdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú. Hoy día es directora médica de la Clínica Angloamericana, es docente en la Universidad Peruana Caetano Heredia, es profesor invitado de las Universidades Mayor de San Marcos y Federico Villarreal, y también pertenece al Comité Consultivo de la Carrera de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es un gusto tenerte, doctor Raúl. Gracias, Melina. Y doctor David Ancona, que también es oftalmólogo oncólogo, es oftalmólogo por la Asociación para Evitar la Ceguera de México, donde está hoy día. Es especialista en retina in vitro y también, claro, es oftalmólogo oncólogo por el Wills Eye Hospital en Filadelfia. Actualmente es profesor de oftalmología del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctor David, doctor Raúl. Dejo con ustedes la palabra ahora para presentar a nuestros invitados. Melina, pregunta, ¿el doctor Anderson ya está conectado? Creo que vamos a empezar con Efren. Correcto, entonces me gustaría que el doctor Ancona presente a Efren, ¿te parece? Mucho gusto, doctor Cordero. Muchas gracias por la palabra, gracias por la presentación a la doctora Melina Morales y gracias a la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular por hacer posible este webinar. Y tengo el gusto de presentar al doctor Efren González. Él es el director actual del Servicio de Oncología Ocular del Boston Children's Hospital y Beth Israel Deaconess Medical Center. Y también es parte del servicio de vitroretina pediátrica. Sus áreas de investigación es retinoblastoma, melanoma coroideo y retinopatía de la prematuridad. Y él nos da mucho gusto que sea un destacado latino que se encuentra ahorita en Harvard haciendo pues una clínica espectacular y mucha investigación. Estoy seguro que su charla el día de hoy va a ser de mucho provecho para pues todos nuestros colegas oncólogos oculares. Adelante. Muchas gracias a la sociedad peruana, a la sociedad panamericana. Gracias por la invitación. Me enorgullece mucho ser latino y estar aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir la pantalla. Como todos sabemos, todos aquí, en esta plática vamos a hablar más bien no de generalidades, sino de casos muy específicos, tips que nos han servido en estos años. Todos, yo creo que todos hacemos algo diferente, abordamos a los pacientes de manera diferente. Todos tenemos en nuestros hospitales acceso a ciertas terapias. Hay gente que no tiene acceso a ciertos ya sea estudios diagnósticos o estudios para tratamiento. Entonces, esta plática es más bien muy informal y quiero que sea un punto de debate para todos aprender de estos casos difíciles. Como ya les dijo David, yo estoy aquí en Boston, pero soy latino, entonces estoy para servirles en cualquier cosa que ustedes necesiten. No tengo ningún conflicto financiero, desafortunadamente, o afortunadamente, que decirles. Y básicamente me voy a saltar todas las generalidades de retinoblastoma porque todos ya las sabemos. Aquí en Estados Unidos, el retinoblastoma tiene un 95% de posibilidades de ser tratado adecuadamente y los pacientes de ser eventualmente curados.
En países del tercer mundo, las estadísticas varían, pero y ojalá estén cambiando ya ahora que hay tantos oncólogos oculares. Más o menos un 50% es la estadística. Aquí en Estados Unidos, de ese 95% que tienen, que se pueden salvar, el 90% pueden retener un ojo y el 80% de esos que retienen un ojo tienen una agudeza visual aceptable. Bueno, esta tabla es muy importante y para los que no hacemos o los que no hacen mucho retinolostoma, si quieren tomar una fotografía con su computadora, esto es así, básicamente lo que todos los oncólogos oculares hacemos y todas las decisiones se toman a partir de esta tabla. Como todos sabemos, el grupo o la manera en la que se clasifica el retinolostoma más común, la más famosa es por grupos, grupo A, B, C, D y E, aunque ahora estamos tratando de usar la clasificación TNM. Y básicamente aquí, el grupo A, casi todos los pacientes pueden salvar su ojo, el grupo B, la mayoría salva su ojo, el grupo C está en el mero medio, en el grupo D ya empezamos a ver pacientes que probablemente tengan que perder vista o el ojo, y el grupo E también muy probablemente se tenga que perder el ojo. Y de manera muy generalizada, el grupo A y el grupo B se pueden tratar con terapia focal, pero es muy raro que nos lleguen pacientes con grupos A y B, a menos de que los estemos evaluando desde el nacimiento, que ya sabemos que los niños tienen la mutación genética, y entonces, bueno, sí, ahí sí los vamos a agarrar bien temprano. Casi todos vienen en grupo C, D o E. El grupo C se va a tratar con terapia focal, ya sea la terapia focal que sea láser o crioterapia, y se le va a tener que dar algún tipo de quimioterapia, ya sea sistémica, intraarterial, intravítrea, etc. El grupo D, casi todos van a necesitar quimioterapia. También, ¿cuál de todas? Eso es algo que es muy debatible. Y luego el grupo E, casi todos los niños se nuclean a reserva de que hay mucha investigación haciéndose últimamente donde se pueden salvar esos ojos. Cabe mencionar, por ejemplo, he tenido, en los últimos seis meses, he tenido casi un retinolostoma por semana. Yo creo que por COVID no se habían atendido a tiempo. Y, por ejemplo, tuve 3 grupos E al hilo, seguidos. Después de platicar con los familiares de los tratamientos, se optó por enucleación, y los 3, el patólogo nos reportó características de alto grado de invasión coroidea, invasión al nervio óptico. Entonces, es ahí cuando uno vuelve a decir, bueno, la enucleación no es del todo malo, ¿no? Porque entonces esos pacientes ya sabemos que tienen características de alto grado y los oncólogos médicos van a dar la quimioterapia adecuada. Entonces, todos sabemos qué hacer con estos pacientes. El bilateral asimétrico, que tiene muy pequeños tumores en un ojo y el otro ojo es un tumor grande. Todos sabemos que muy probablemente este tumor del ojo izquierdo se tenga que nuclear, el ojo derecho se puede dar tratamiento sistémico. Uno podría también tratar de salvar el ojo izquierdo con terapia intraarterial o sistémica, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que el tumor está aquí en la mácula, está abarcando la mayoría de la cámara vítrea. Luego, por ejemplo, todos sabemos también estos tumores que son bilaterales, con enfermedad muy pequeña, pues estos pacientes se pueden tratar con terapia focal o quimioterapia. Y básicamente el otro que es muy común, el otro escenario que es muy común es donde tienes un paciente unilateral con enfermedad mediana, donde la terapia intraarterial definitivamente es la mejor. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos los casos difíciles, los que no son como estos 3 que les presenté, por ejemplo? Vamos a ver estos 3 casos que quiero repasar con ustedes para ver qué hacemos y cuáles son los tips que me han ayudado a mí en estos últimos años. ¿Qué hacemos cuando un paciente viene con enfermedad avanzada bilateral? Por ejemplo, miren esta niña que llegó aquí a la clínica, y esta fotografía es aquí de la clínica, con el paciente dilatado, ni siquiera está en el quirófano ni nada, es nomás así. Cuando entró ella a la clínica, podemos ver los tumores detrás del lente, a una enfermedad avanzada severa. La paciente la pasamos, como ya habíamos platicado en otras pláticas de retinolostoma, la pasamos a su examen bajo anestesia. En el examen bajo anestesia vemos, discúlpeme por la fotografía, pero aquí me estoy enfocando al iris. Básicamente, uno de los ojos tiene rubiosis. No se alcanza a ver por la foto, discúlpenme por la calidad de la fotografía, pero básicamente podemos ver la retina totalmente desprendida en los 2 ojos tocando el lente.
Esta es la fotografía del fondo del ojo y aquí vemos cómo la retina está completamente desprendida en un ojo, en el otro ojo hay una tumoración grandísima con el desprendimiento de retina también total. Pues, ¿qué hacemos en estos casos? O sea, este paciente yo me atrevería a diagnosticarlo con un grupo E en el ojo derecho y probablemente un grupo D en el ojo izquierdo, o hay incluso colegas míos quienes lo diagnosticaron como grupo E bilateral. Normalmente lo que sabemos, de acuerdo a la tabla que les presenté, es normalmente muchos centros lo pasarían en nuclear, pero bueno, si tratamos de ayudar a esta pequeña bebé para ver si podemos salvar un ojo, tratando de salvar los ojos, pero sabemos que si vamos a dar quimioterapia, la patología después va a ser, los estudios patológicos, cuando se tengan que hacer la enucleación, no van a ser del todo certeros, porque ya va a haber quimioterapia por medio. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Miren, aquí les voy a pasar la ultrasonido que hicimos. Este es un ojo, son ojos con tumores bastante grandes. El ojo derecho, fíjense, curiosamente, el que tiene más desprendimiento de retina, fíjense aquí cómo puedo ver un espacio donde está el nervio óptico separado, ¿verdad? Y el otro ojo, el ojo izquierdo, donde el desprendimiento de retina no es tan importante y no se ve tan grande la masa, fíjense cómo el tumor está sobre el nervio óptico y está abarcando también a la fovea. Para complicar un poco más las cosas, le hice aquí un ultrasonido de biomicroscopía y vemos que la retina está totalmente desprendida y hay tumor muy anterior, casi llegando al lente en los dos ojos. Pues decidimos, después de hablar con los papás y con los oncólogos médicos y con el radiólogo intervencionista, decidimos tratar de salvar por lo menos uno de los ojos de la bebé, pero en este momento cuando uno tiene enfermedad avanzada bilateral, pues no sabes cuál va a ser el ojo con el que vas a tratar, ¿verdad? No sabes cuál va a ser el ojo que se va a comportar adecuadamente. Entonces decidimos por terapia sistémica, ¿verdad? Es una enfermedad bilateral avanzada, terapia sistémica es lo indicado. Los oncólogos médicos hicieron su biopsia de médula ósea, su punción lumbar, y aquí también es donde el doctor Abramson siempre nos ha enseñado que también se puede hacer terapia intraarterial bilateral, ¿no? En tándem. Sin embargo, en la institución donde yo trabajo, en estos casos preferimos usar terapia sistémica. Entonces, después de un ciclo de quimioterapia empezamos a ver que la masa empezó a bajar de tamaño, pero los desprendimientos de retina seguían. Y aquí después de 6 ciclos de quimioterapia, fíjense cómo el ojo derecho, la retina se aplicó totalmente, se ve muy bonito este ojo, y el ojo izquierdo se ve que la retina hizo un pliegue y está sobre el nervio óptico y sobre la mácula. Pues cuando revisé a la bebé en la clínica, resulta que ella con su ojo derecho no me responde a la luz, y el ojo izquierdo es con la que ella más o menos se maneja. Entonces, hicimos un electroretinograma donde el ojo derecho me sale totalmente plano, no tiene ninguna actividad eléctrica. Y el ojo izquierdo tiene un poco de actividad eléctrica total, es muy anormal, pero tiene actividad eléctrica que corresponde a cómo la paciente se mueve y corresponde. Aquí les enseño nomás en el ojo izquierdo, que es el ojo bueno, entre comillas, es el ojo que ve. Vemos cómo también había siembras vítreas, entonces empecé a dar terapia intravítrea para tratar de salvar este ojito. Ahora, en el último estudio que hicimos de la paciente, el ojo izquierdo, miren cómo se ve, la masa se ve ya inactiva, pero hay un pliegue sobre el nervio óptico y sobre la mácula. Entonces, pues todos estamos muy nerviosos en este caso, porque si el tumor empieza a crecer en su único ojo izquierdo, pues vamos a tener que hacer algo más drástico o pasar a nuclear. Y aquí todavía vemos que hay en el ojo derecho, el ojo que no ve nada, vemos todavía que hay un poquito de desprendimiento de retina en ciertas áreas donde el tumor se hace, donde la retina se extiende al tumor. Entonces, bueno, este es uno de los casos que les quería presentar donde tenemos enfermedad bilateral avanzada y es muy difícil hacer estas decisiones. Quiero decirles que yo al principio íbamos a nuclear el ojo izquierdo de primera instancia, porque el ojo izquierdo cuando la paciente llegó era el ojo que, si bien se acuerdan aquí en este ultrasonido, miren cómo este ojo izquierdo tenía un tumor bastante grande y extendido hacia la mácula. Y resultó ser que el ojo izquierdo es el ojo que ahora es nuestro mejor ojo. Entonces, en ciertas ocasiones vamos a tener que
ser un poquito más flexibles con las reglas, las reglas entre comillas que tenemos y moldearlas un poco. ¿Cuáles son los tips que les puedo decir de estos casos? Es evaluar la visión muy cautelosamente para ver cuál es el ojo mejor y cuál es el ojo peor, independientemente de cómo se ven anatómicamente. Hacer la resonancia y platicar con el neuroradiólogo para ver si ellos nos dan algún tipo de ayuda, a ver si hay invasión al nervio óptico o invasión extraescleral, porque, por ejemplo, ese tumor que está, ojo izquierdo, que estaba pegado al nervio óptico, todavía el neuroradiólogo está bastante tranquilo y dice que no se ve invasión radiológica al nervio óptico. Hablar siempre con el oncólogo médico, siempre su equipo de oncólogos médicos es muy importante para valorar los efectos colaterales que probablemente este paciente pueda tener si seguimos esa ruta, y hablar con los familiares largo y tendido para ver cuál van a ser los efectos beneficiales y no beneficiales de cada terapia. Y en estos casos donde uno normalmente nuclearía cualquiera de estos ojos, si viniera unilateral, en estos casos pues hay que ser un poquito más flexibles y considerar dar quimioterapia para ver si podemos salvar un ojo. Y siempre considerar nucleación si un ojo no tiene visión o no te permite ver la parte posterior. Vamos a pasar a otro caso rápido porque nomás tengo 30 minutos. Este otro caso es un caso donde hay un paciente con una masa unilateral, pero no hay visión hacia la parte posterior. Miren, este caso es un caso de un niño que llegó con el ojo desviado. Se ve esta masa en el ojo izquierdo detrás del lente. Este es el examen bajo anestesia donde veo detrás del ojo una masa como amarillenta, más bien que blanquecina, parece amarillenta con sangrado. El ultrasonido parece como si fuera un desprendimiento de retina en la típica configuración. No se ve una masa del todo definida, sino que pareciera como una enfermedad de Coates, ¿verdad? Como si fuera una enfermedad de Coates con una masa aquí debajo de la retina, con exudados. Le hice un ultrasonido de biomicroscopía y también no salió exactamente nada de calcificación o algo que me diera la pauta. Como este ojo no tiene... Aquí pueden ver ustedes, no hay vista a la parte posterior, no hay vista al nervio óptico, no hay vista a la retina periférica y el paciente no percibe luz. Platicando con la mamá y diciéndole, mire señora, este ojo no ve nada, yo como retinólogo pediatra no podría decirle que si lo opero, si fuera Coates y lo opero, vaya a ver nada este ojo. Y siempre existe la posibilidad de que sea una malignidad. Cuando uno le plantea a los familiares las cosas como son, normalmente los familiares son muy accesibles y entienden. Yo le dije, propuse nuclear este ojo y le dije a la señora, va a ser Coates, señora, y miren lo que el patólogo me mandó. Es un tumor, un retinoblastoma difuso infiltrativo con una configuración bastante rara. Incluso se pueden dar cuenta que normalmente yo trato de cortar cuando menos un centímetro de nervio óptico y en este caso de hecho no corté ni siquiera unos 3 o 4 milímetros, pensé que era Coates y resultó ser retinoblastoma. Se confirmó por patología todas las características de retinoblastoma. Entonces, esta es una de las instancias donde uno no tiene vista a la parte posterior. Es preferible sacar ese ojo y estar seguros de lo que estamos tratando. Uno de los principales problemas legales que tenemos en Estados Unidos es donde los doctores tratamos de salvar ojos que son insalvables de un inicio y a los meses después vienen los pacientes con enfermedad metastásica y cuando hacen demandas, ahí inmediatamente cuando uno revisa como jurado experto los casos, uno no puede ayudar a los doctores porque trataron de salvar un ojo insalvable desde el principio, que no había visto la parte posterior. Claro, y yo entiendo, y esto por ejemplo David y yo lo hemos platicado mucho, yo entiendo que estos pacientes siempre puede salvar un grupo E. Uno se puede sentar 5 horas y tratar de aplicar una retina de un retinopatía de prematuro estadio 5. Eso no significa que sea lo mejor para el paciente. Claro que podemos hacerlo, pero a veces lo mejor es ser un poquito más conservadores y hacerlo mejor para el paciente. ¿Cuáles son los tips que les puedo dar? Pues igual, evaluar la visión. Si no hay visión, uno cambiaría su manera de pensar si el otro ojo también tiene enfermedad. Considerar otros diagnósticos, no estar siempre solo con un diagnóstico. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Todavía? Sí. Otra vez, estar siempre con su neuroradiólogo.
platicar con los oncólogos de los efectos adversos y que los papás estén bien al consciente de cuáles son los efectos adversos y otra vez considerar enucleación si no hay un pronóstico visual adecuado. Dos casos bien rápidos para terminar. Este es un caso donde un paciente un poquito más ya entrado en edad de 10 años, esta niña de 10 años, empezó con lo que el médico que la refirió la trató por unos 2 o 3 meses como si fuera una uveitis que no respondía al tratamiento conservador. El doctor que la mandó vio estos infiltrados aquí en la cámara anterior que los describió muy adecuadamente, pero pensó en ese momento que pudieran ser agregados fibrinarios o inflamatorios. Cuando la paciente llegó a la clínica, al servicio de uveitis, se vio esta masa grisácea muy no bien definida y la fluorangiografía apareció como si fuera un proceso de vasculítico de retinitis. El uveólogo lo describió como si fuera una retinitis o vasculitis. Y para complicar más las cosas, este paciente tenía una prueba de anticuerpos positivos para la enfermedad de Behçet. Entonces se pensó, la edad, la prueba inmunológica, todo se pensó que fuera una enfermedad inmunológica. 4 semanas después, cuando no hubo ni respuesta a los esteroides, ni respuesta a los metrotexate, ni a ningún otro medicamento, nos los comentaron a nosotros y ahí fue cuando nosotros vimos ya la masa un poquito más definida. Pasamos al paciente en un examen bajo anestesia y aquí ya para mí fue muy fácil ver esta masa endofítica muy bien delimitada. Aquí ya para mí fue muy fácil porque ya la masa había crecido y ya el diagnóstico era más sencillo, pero a veces estas enfermedades nos pueden causar problemas. Pues hay muy poca información en la literatura de pacientes que tengan, hay ciertos pacientes, pero no hay series grandes de pacientes que tengan retinoblastoma en la cámara anterior o invasión a la cámara anterior. Y aquí es muy debatible. Hay grupos donde prefieren enuclear el ojo y hay grupos donde se prefiere salvar el ojo. En este caso, y hablando con los familiares de todas las posibilidades, tratamos de salvar el ojito. Entonces empezamos con terapia sistémica. También fue muy controversial. En algún momento, de hecho, yo platiqué este caso con el doctor Abramson y con la doctora Shields. Y también las opiniones fueron muy divididas entre dar solamente terapia intraarterial versus dar terapia sistémica. Nosotros decidimos dar terapia sistémica nomás por la posibilidad de que si alguna célula se escapara por el trabéculo, por la malla trabecular y fuera la circulación, la terapia sistémica probablemente pudiera ayudarnos, aunque no hay evidencia de que las células puedan viajar por ahí. Nosotros dimos los seis ciclos de terapia sistémica. Aquí se fijan en su mano izquierda cómo el tumor estaba invadido detrás del iris en el cuerpo ciliar, en lo que se conoce como el espacio de Granier, donde la hialoides anterior, donde está la hialoides anterior, ese espacio que existe entre la hialoides anterior y el iris se conoce como espacio de Granier o la cámara posterior del ojo. 360 grados estaba invadido de tumor. Entonces empezamos con terapia sistémica. Al primer ciclo yo empecé empíricamente con terapia intravítrea de melphalan y después de 2 ciclos empecé con terapia intracameral con topotecan y después lo cambié a melphalan. Di un total de 4 terapias intravítreas y 4 intracamerales. Y gracias a Dios, después de 6 ciclos de terapia sistémica y terapia intravítrea e intracameral, ahora la paciente está muy estable, no se ven células en la cámara anterior y en el ultrasonido de VM ya no se ve que tenga esas masas ni en la parte posterior del iris. Sí vemos, por ejemplo, aquí en la hialoides anterior un poquito de residual, un poquito de masa residual, pero no se ve que nada esté creciendo. Entonces, ¿cuáles son los tips? Pues, número 1, evaluar la visión, el ojo contralateral. Acuérdense que normalmente, si bien el retinoblastoma es más común hasta los 4 o 5 años de edad, también puede pasar en gente más grande. Entonces, siempre estar al pendiente de eso y de esa posibilidad. Mandar la genética para estar seguros y hablar con otros centros donde quizás otros centros hayan visto otros pacientes y cuál es la experiencia de esos otros centros. Y otra vez, considerar la enucleación si no hay un pronóstico visual. El problema, o no el problema, esta niña
veía 20/20, a pesar de tener toda esa tumoración, veía 20/20. Entonces, fue un poco difícil justificar quitar ese ojo, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de dar quimioterapia de todas estas formas. Discúlpenme. Por último, les quiero platicar de este otro caso muy, muy difícil también, donde los pacientes se presentan con celulitis aséptica o tumores ya afuera del ojo. Esta bebé pues, se presentó urgencias con un aumento en el volumen del párpado y los urgenciólogos pensaron que era una celulitis orbitaria. El fellow que la revisó estaba rotando conmigo y inmediatamente él vio y dijo, esto no parece una celulitis orbitaria. Entonces evitamos, gracias a Dios, dar la radiación, el CT, que normalmente se da, y pasamos a dar la resonancia de primera instancia, y vimos ya que el tumor estaba fuera del ojo, desafortunadamente, y el otro ojo ya tiene tumor en la mácula. Entonces, en estos casos tan difíciles, donde el ojo está tan caliente, fíjense aquí en esta fotografía en la mano derecha, cómo el ojo está increíblemente inflamado, con tumor bajo de la conjuntiva. En estos casos también son extremadamente controversiales y hay varias maneras de tratar esto. Hablé a India con el doctor Santos y ellos nos platicaron su experiencia. Hay gente que usa primero esteroides para tratar de calmar ese ojo por unos días y enuclearlo previo a la quimioterapia. Hay gente que se atreve a enuclear ese ojo así, como está. Y hay otros grupos como yo, donde optamos por dar quimioterapia, 3 ciclos de quimioterapia para calmar el ojo. Aquí en la mano derecha se ve el ojo ya después de los 3 ciclos de quimioterapia. Ahí enucleamos el ojo y, aquí les voy a enseñar, enucleamos el ojo, después pasamos a dar radiación externa con protones. Nosotros tenemos protones, pero pueden dar ustedes fotones. Y después pasamos a dar ciclos de entre 6 y 12 ciclos de quimioterapia adyuvante. Eso por el hecho de tener la evidencia de que hay tumor extraorbitario. Hay grupos, por ejemplo, donde yo me formé en Toronto, donde después de nuclear, la doctora Gali, por ejemplo, el otro día nos platicó, ella se esperaría, en lugar de dar radiación, se esperaría a ver si hay evidencia de que el tumor está creciendo en la órbita para entonces dar radiación, no necesariamente entrar con radiación de primera instancia. Y aquí los tips, pues igual, ver cuál va a ser el ojo con el que vas a trabajar, practicar muy bien con el neuroradiólogo para ver si no hay evidencia en el otro ojo contralateral de enfermedad extraocular. Y enuclear el peor ojo cuando sea lo más posiblemente seguro para el paciente. Y la terapia con radiación, eso muy debatible, darla inmediatamente en ese momento o esperar a que haya evidencia de recurrencia. Pues para terminar, nomás les digo, estos casos son muy difíciles, no son los casos que siempre vemos de un ojito con un tumorcito, 2 tumorcitos aquí, son los casos donde siempre tenemos que salirnos un poquito de la terapia convencional. Siempre cuando tengamos un poquito de dudas si el paciente no tiene huesa visual o ningún pronóstico favorable, es mejor sacar ese ojo para que no dé problemas después. Y siempre, hoy en día que hay tantas, todos estamos a la mano con correos electrónicos y chats y todo, siempre recurrir a otros centros para tener otras opiniones, gente que haya tratado sus casos. Y aquí les dejo mis correos de mi hospital en pediatría, hospital de adultos, y con todo gusto, cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. No sé si tengan alguna duda o lo dejamos para al final, como ustedes quieran, David o doctor Cordero. Han silenciado un rato, voy a liberarlo. David está con problema hoy, ¿no? Sí, sí. ¿O están sabotando? Es la computadora que está de vacaciones. Muchas gracias, Efren, por tu magnífica presentación.
nos quedan muchísimas dudas y es parte de lo que nos va a abrir de las preguntas y respuestas al rato. Doy paso al doctor Cordero, que va a presentar al doctor Abramson ahorita y reservamos las preguntas y respuestas para el final. Recordamos que el chat está abierto para preguntas. Gracias, Efren. Melina, hay que darle audio al doctor Cordero. Ya está. ¿Ahora? Melina. Sí, se escucha bien, doctor. Buenas tardes. Se escucha muy bien, doctor Cordero. ¿Me escuchas ahora, Melina? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, Sí, ahora sí me escuchan. Bueno, en primer lugar es un honor para mí poder presentar al doctor David Abramson. Dr. Abramson, it's a pleasure for me to present you for this webinar. So I'm going to make a brief resume in Spanish. El doctor Abramson es jefe del Departamento de Oncología Ocular del Sloan Kettering Memorial Cancer Center. ¿Me escucha, Melina? sí, Ya. perfecto. El doctor David Abramson es jefe del Departamento de Oncología Ocular del Sloan Kettering Memorial Cancer Center de Nueva York. Él es además profesor de cirugía, pediatría y radioterapia, profesor de oftalmología del Weill Cornell Medical School y es autor de más de 700 publicaciones a nivel mundial en lo que se refiere a todo lo que es oftalmología oncológica. Y ha sido propuesto para 3 salones de la fama de retina, del Brooklyn Technical High School y del Harvard Varsity Club. En realidad, el doctor Abramson no necesita ninguna presentación porque todo el mundo lo conoce. Todos hemos leído sus aportes a la parte de oncología ocular y él ha sido uno de los primeros en introducir la quimioterapia intraarterial. Así que, doctor Abramson, es un honor para todos nosotros poder escucharlo en esta noche. Please, doctor Abramson. Raul, nice to see you, although I can only see your name. And nice to have you here. Nice to have you here. and nice to see so many of my friends. Hey. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cruz Abrams y soy el yerno del Dr. Abramson. Mi nombre es Hillary Cruz Abrams y soy la hija del Dr. Abramson. Mi nombre es Robin Cruz Abrams y soy la nieta favorita y única del Dr. Abramson. Mi nombre es Mason Cruz Abrams y soy el nieto favorito del Dr. Abramson. Y mi nombre es Owen Cruz Abrams y también soy el nieto favorito del Dr. Abramson. El Dr. Abramson es un médico famoso. Y un famoso cirujano. Y un famoso clínico. Y científico. Y maestro. Su inglés es muy bueno, pero su español es horrible. Entonces, en nombre de mi suegro, quiero agradecerles a todos por esta oportunidad para que él hable esta noche. Su tema es 10 cosas que no sabe sobre la quimioterapia intraarterial para el retinoblastoma. Espero que disfruten su charla. Eso sí es en inglés. Well, thank you to my own family for my own introduction. Can you all see my slides? Not yet. Not yet, doctor. Are they on now? I see them. We cannot see it yet. Yes. Okay. Okay. Good. And let's
Okay. How is that? Perfect. Okay. Thank you again for this opportunity. And again, thank you to my family. I have no financial relationships. No tengo conflictos de intereses. Voy a hablar acerca del uso fuera de las indicaciones de Mefalán, Carbolatino y Topotecán. Como ustedes saben, no hay quimioterapia en los Estados Unidos aprobada para los niños. Entonces, todo lo que hacemos es fuera de las indicaciones aprobadas, off-label. Quizás una presentación a nuestro programa en la ciudad de Nueva York. Tenemos el programa más antiguo para retinoblastoma, que comenzó hace 106 años. Y hace 106 años había 3 médicos que manejaban el programa. Y por cierto, yo no estaba allí. Tenemos la cohorte más grande del mundo en cuanto a publicaciones. Son más de 500 artículos que ha sacado el servicio acerca del tema de retinoblastoma. Algunas han sido claves en el tema. Quizás la primera fue la clasificación. Y realmente somos el único programa en un hospital de cáncer en los Estados Unidos en donde tenemos un equipo dedicado de médicos, enfermeras y técnicos y anestesiólogos que trabajan en retinoblastoma. En los Estados Unidos hay unos 275 casos por año. Y antes del COVID veíamos unos 45 niños por semana. He estado en memoria por unos 14 años y hemos hecho más de 20,000 exámenes bajo anestesia. Y yo creo que la sobrevida de los pacientes en todo el mundo es de 50%, pero en el Sloan Kettering es mayor del 99%. Y en el mundo sabemos que en el resto del mundo, los pacientes con retinoblastoma, 95% van a 1 o 2 enucleaciones. En el Memorial Sloan Kettering, 5% van a enucleación. Entonces, el título de mi charla es 10 cosas que no saben ustedes acerca de OAC. Es la quimiocirugía en la arteria oftálmica, o como algunos lo llaman, quimioterapia intraarterial. Un poco de antecedentes. El ojo humano es alimentado por una sola arteria, la arteria oftálmica. La arteria oftálmica en los bebés, en promedio, tiene 900 micrones de diámetro. Y nuestro microcatéter, que es más grande que yo, mide 450 micrones. Entonces es más delgado que una córnea y por donde que lo pasamos desde la ingle. En tiempo real podemos ver aquí tenemos el abdomen, está pasando el catéter de la arteria femoral hacia la aorta abdominal, torácica, se hace bypass en el corazón. Y aquí buscamos el lugar del compromiso, el lugar donde vamos a tratar. Y si vamos a tratar ambos ojos, vamos a ir a un lado, bajamos y luego subimos hacia el otro lado. Una vez que estamos en la carótida interna, nuestra meta es tratar de llegar al orificio de la arteria oftálmica. Esto es un reto porque la arteria oftálmica sale en un hilo agudo y luchamos un poquito con ello hasta que nos damos que nuestros catéteres de flujo con ellos lo que tenemos que hacer es jalar, como vemos acá, estamos retrocediendo justo en el orificio de la arteria oftálmica e inyectamos. Y estamos inyectando directamente a nivel de la arteria oftálmica. Una vez que se hace esto, tenemos una angiografía muy buena, las ramas de la arteria oftálmica, los músculos, la grasa, órbita, párpados y por cierto se delinea el ojo en sí, justo acá. Y cuando hacemos esto, tenemos un angiograma del ojo con la correspondencia anatómica, los vasos que solíamos observar, pero no es tan simple como parece tampoco. Si usted inyecta directamente en el centro del vaso sanguíneo, la quimioterapia simulada aquí por un tinte se mantendrá en el interior del vaso sanguíneo, pero necesitamos llegar a los lados del vaso sanguíneo en donde están las ramas que ingresan al ojo. Entonces aquí la idea es ir por la arteria oftálmica, inyectar y que se abra en el ojo para que pase a través de los vasos sanguíneos. Aquí estamos simulando en esta corriente en Islandia donde vemos el agua que está yendo por el centro, ¿no? Con este flujo laminar tal como se observa acá, y no hay flujo en los bordes, pero sí en el centro.
Entonces, para llegar a los bordes necesitamos acá hacer esta pulsación. Estamos dando pulsos de quimioterapia de manera tal que se llegue a los lados. Y esto va a llegar al tejido ocular. Ahora, el flujo, el mayor flujo sanguíneo en los ojos, a partir de la arteria oftálmica, no es hacia los ojos en sí. El flujo sanguíneo mayor va hacia la arteria supracoclear, que se divide en ramas hacia la nariz y luego tiene una distribución en la frente, justo por acá, y en el párpado superior. Aquí tenemos un niño que ha recibido quimio intraarterial y vemos esta área de hiperemia que corresponde a la distribución de la arteria supracoclear y aquí hay pérdida de pestañas. Esta es la distribución de la arteria supracoclear. Nosotros no queremos que la quimioterapia vaya a la arteria supracoclear. Yo creo que hemos visto esto, niño dilatado con algunas de las gotas que caen hacia la piel y blanquean la piel. Entonces, hacemos uso de ello al colocar fenilefrina en la frente, en la distribución de la arteria supratemporal, justo antes de inyectar la quimioterapia. Utilizando el angiograma aquí de un niño, vemos el ojo, la arteria oftálmica, y vemos esta rica distribución de la arteria supracoclear hacia la nariz. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar neosinefrina en la nariz y en la frente, las cuales van a cerrar el flujo sanguíneo de la arteria supracoclear, anulándola de manera tal que vamos a tener el flujo mejor distribuido acá y más medicamento hacia el ojo y menos droga en la piel, que es donde no queremos que vaya. Entonces, antes de hablarle de estas 10 cosas que ustedes no saben de la quimio intraarterial, hay que revisar las cosas que sabemos. Primero, esto se ha hecho y se ha replicado en muchas partes del mundo. Hay como 45 países en el mundo que hacen esta técnica, es el tratamiento de primera línea. Y cuando introdujimos esto, pensamos que esto solo se daría en países desarrollados, pero es mucho más importante en los países subdesarrollados. Y la razón es simple. En estos países, las familias rechazan la nucleación y los niños mueren debido a que no reciben tratamiento. Y aun cuando se les clasifica como países subdesarrollados y muchos están familiarizados con esto, tienen centros médicos buenos en muchos de estos países donde pueden hacer esta quimioterapia intraarterial. Y salva los ojos con enfermedad avanzada que previamente se nucleaban. Entonces esto es algo que hemos hecho en Memorial y en los últimos 10 años. De remover el 90% de los ojos, ahora removemos 5% de los ojos, como ya se mencionó. Puede utilizarse para enfermedad unilateral y bilateral, puede utilizarse como tratamiento primario y después de terapias que han fallado o fracasado. Y hay una serie de artículos en todo el mundo, de Filadelfia, de Suiza, de nuestro grupo, señalando a la quimioterapia intraarterial como un tratamiento más rápido, con una mayor tasa de éxitos, tiempo de tratamiento más corto y menos efectos colaterales. Disfruté la charla anterior, pero para mí era un poco de historia, ya que dejamos este abordaje hace unos 15 años atrás. Funciona, pero mi teléfono funcionaba hace 15 años y hemos cambiado, por ciertamente, a diferentes modalidades de teléfonos, ¿no? Ahora, estos pacientes han sido tratados en diferentes lugares. Hay series grandes de Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en Filadelfia, en Europa, en Suiza y en Italia. Y en menos del 1% de los niños que reciben esta quimio intraarterial fallecen a causa de metástasis. Por cierto, la ruta intraarterial elimina por completo los segundos cánceres causados por la radiación y los causados por la quimio sistémica, debido a que las dosis son muy pequeñas. Entonces no se requiere el uso de ports en esta quimio intraarterial y, como se mencionó, el 95% de todos los ojos ahora son tratados. Entonces, lleguemos al punto acerca de las 10 cosas que ustedes no conocen acerca de la quimio intraarterial. Lo primero es, se evita la aparición de nuevos tumores intraoculares. Aquellos de ustedes que han tratado niños con defecto genético de retinoblastoma, saben entonces que
hay nuevos tumores periféricos que son comunes después del diagnóstico. Por cierto, no es inusual tratar a un niño pequeño con quimio sistémica y que tenga una buena respuesta del tumor. No he dicho cura, he dicho buena respuesta, y al mismo tiempo ver el desarrollo de nuevos tumores en la periferia. Y durante muchos años, más de 25 años de mi vida, todas las semanas estaría sometiendo al láser estos nuevos tumores periféricos todas las veces que vi a los pacientes. En nuestra propia experiencia en New York, más de la mitad de los niños que reciben quimio sistémica desarrollaron nuevos tumores periféricos. Y esto ha sido corroborado en el trabajo de Wilson. Esto ocurre con radiación, con láser, con cualquier tratamiento. Está relacionado con la edad. Tanto más pequeño el paciente, tanto mayor la chance de tener estos nuevos tumores. Y con la quimioterapia intraarterial, solamente un 4% de los niños desarrollan nuevos tumores en la periferia. Ahora, no estoy seguro de que sepamos en realidad por qué la quimioterapia intraarterial evita el desarrollo de nuevos tumores en la periferia. Pero yo creo que la respuesta es que todos estos retinoblastomas en la línea germinal están presentes en el nacimiento. No solamente presentes en el nacimiento, creo que todos se desarrollan entre las 26 y 28 semanas de vida intrauterina, pero no son aparentes para nosotros desde el punto de vista oftalmoscópico. Ahora, la OCT, captamos tumores que nosotros no podemos ver a simple vista, pero no tenemos una OCT en la periferia para demostrar que hay tumores a este nivel. Pero yo creo que la forma en la cual se evitan los nuevos tumores es que tratamos estos tumores que ya están presentes allí en la periferia y se les trata sin haber estado en capacidad de visualizarlos. Ahora, se trata de la enfermedad coroidea también. Esta es una apariencia muy típica de invasión de los cuerpos ciliares. Parece un helado de chocolate. Con Raúl recuerdo haber estado en Perú y esa heladería fantástica a la cual fuimos. Y este aspecto de helado de chocolate con una cubierta, ¿no? Con una crema encima. Ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Parece un melanoma que protruye, pero es la invasión de los cuerpos ciliares por parte del retinoblastoma. Nosotros sabemos que la mayor parte del flujo sanguíneo en la arteria oftálmica va a la coroides, ¿no? Aquí tenemos invasión de los cuerpos ciliares, aquí después de la quimio intraarterial, aquí con la quimio intraarterial, 4 años más tarde, no hay ninguna recurrencia en este paciente. Entonces, la idea de sacar el ojo para ver si hay invasión tiroidea ya no tiene ningún sentido, debido a que usted puede tratarlo dentro del ojo. Aquí tenemos otro ejemplo. Pueden apreciar ustedes la invasión de la coroides, aquí este tumor, y con la quimio intraarterial ya no hay nada. Este paciente ahora tiene más de 6 años después de un tratamiento exitoso y obviamente está en buenas condiciones. Ahora, la quimioterapia intraarterial se usa para enfermedad orbitaria y del nervio óptico. En el pasado siempre decíamos que si hay invasión del nervio óptico, había que sacar el ojo debido a que está en el nervio. Estoy de acuerdo en que estar en el nervio es de mal pronóstico, pero sabemos que es malo porque en estos ojos con la enucleación van mal. Sacar el ojo tampoco es la solución y deseo reconocer aquí el trabajo de este grupo mostrando este caso, el cual fue publicado de un niño que tiene enfermedad orbitaria extensa y como pueden ver, no solamente es enfermedad orbitaria, sino también del nervio óptico. Cuando recibe quimioterapia intraarterial utilizando 3 drogas y después de estas 3 drogas tiene este aspecto dramático. Y este chico falleció porque tenía enfermedad metastásica diseminada. Sin embargo, también hemos utilizado el mismo abordaje y Raúl me hace recordar de casos que hemos visto en Perú con Antonio Bactel, algunos años atrás, un niño con un retinoblastoma que tomaba la órbita y causaba perforación del ojo. Lo tratamos con quimio intraarterial, se redujo el tamaño del tumor y usted no reconocería al paciente como el mismo, ¿no? La quimioterapia intraarterial es una buena elección para las lesiones en pacientes
con lesiones y con síndrome de Down. Ustedes saben que 5 a 15% de todos los retinoblastomas o todos los pacientes tienen el síndrome de lesión. Y es todo un reto el manejo. Cuando terminé mi fellowship con el doctor Ellsworth y Reese, no había sobrevivientes en el mundo con esta lesión de 13Q. Se ha demostrado que estos niños son extremadamente sensibles a la quimioterapia y que no van bien con la quimioterapia sistémica. Con la quimioterapia intraarterial, como le presentaré la siguiente semana en la Sociedad Retina, hemos podido salvar el 80%, 83% de los ojos de los pacientes, y la sobrevida de los pacientes es similar. Entonces, la quimio sistémica en estos pacientes es una pobre elección porque sabemos que no van bien, desarrollan más neutropenia, y algunos de ellos parecen estar crónicamente afectados e infectados. Acerca de los efectos colaterales y las consecuencias de la quimioterapia sistémica es el compromiso del sistema inmune. Y el más grande avance en el cáncer que tenemos en los últimos 5 años es hacer uso del sistema inmune para eliminar a las células malignas. La quimioterapia sistémica hacemos lo opuesto. Entonces yo quiero reconocer este artículo de nuestro equipo de enfermeras, donde ellas evaluaron si la quimioterapia intraarterial afecta al sistema inmune. Los niños que reciben la quimio sistémica tienen las complicaciones que ustedes saben por la quimio sistémica, y esta es la razón por la cual, como rutina, reciben profilaxis para neumonía por neumocistis Jirovecii y la tienen que usar por tiempo prolongado. Y los niños que llegan a los hospitales con otros pacientes y tenemos que suspender las inmunizaciones porque está afectado el sistema inmune. Y este artículo de nuestros enfermeros muestra que con la quimio intraarterial no se afecta la inmunidad. Y de los 2.500 tratamientos que hemos hecho con quimioterapia intraarterial en el retinoblastoma, menos del 1% de estos pacientes han desarrollado fiebre o neutropenia. Entonces, estos niños que reciben la quimioterapia intraarterial no necesitan profilaxis para neumonía por neumocistis, no se tiene que suspender las inmunizaciones. Es mucho más seguro que ellos llegan al hospital, al servicio de oncología pediátrica, y ciertamente la escuela no representa peligros para ellos. La quimioterapia arterial no tiene impacto en el crecimiento de los pacientes. Se reconoce que el crecimiento de los pacientes, talla y peso, se retardan cuando reciben quimioterapia sistémica. Y usualmente no siempre se igualan después de haber detenido la quimioterapia. Entonces nuestro equipo revisó los patrones de crecimiento en nuestros pacientes que recibieron la quimioterapia intraarterial. No solamente la quimio intraarterial no afecta el crecimiento, y si el niño ha recibido previamente quimio sistémica, el crecimiento ha sido afectado, pero ellos se igualan en el crecimiento meses después de haber terminado la quimioterapia. Y aquí a mi lado está la primera niña que recibió quimioterapia intraarterial en el mundo. Él tiene 14 años en esta foto, no es tan alta como yo, pero probablemente se muestra evidencia que se ha afectado el crecimiento de la paciente. Ahora, lo que tenemos con la terapia intraarterial, y no hablamos a menudo, es la tasa de éxitos en las manos de los operadores depende del estadiaje del grupo de los pacientes de retinoblastoma, pero en forma global, el 90% de los ojos tratados o más tienen éxito. Las dos razones para la falla es primero la incapacidad de utilizar la arteria oftálmica y segundo las demoras en el tratamiento. El 85% de los pacientes son tratados en la arteria oftálmica, pero por una variedad de razones anatómicas. Un 15% son tratados por la arteria carótida externa. Subimos a la carótida externa y finalmente a la arteria meningia media a través del foramen de Hertel que cruzamos el hueso esfenoides hacia la arteria lacrimal y luego a la fuerza empujamos la droga por la arteria lacrimal a donde se divide desde la arteria oftálmica hacia el ojo. Entonces, ustedes pensarían que jamás podría hacerse
Así, casi siempre es exitoso, pero no es tan exitoso como yendo a través de la arteria oftálmica. Y los niños que no reciben la quimioterapia todos los meses por razón financiera, clima, infecciosos, también van aceptablemente bien. ¿Hay algún efecto de la quimioterapia intraarterial en la fertilidad? Las tres drogas que utilizamos son melfalán, topotecan, melfalán y carboplatino. En melfalán se sabe que afecta la fertilidad en los adultos. Nadie tiene información acerca de la fertilidad en estos pacientes porque el primer paciente que hice fue en mayo del 2006 y los hemos tratado todavía en líneas, pero COG ha mirado estos datos y con la dosis damos entre 9 y 15 miligramos de melfalán en forma acumulativa y sobre la base de los datos de la COG con 150 miligramos, que es 10 veces la dosis que utilizamos, la probabilidad de infertilidad es 5%. Y sobre la base de los datos del COG, la incidencia de infertilidad se espera que sea 0%. ¿Qué hay acerca de la visión? La visión es importante, por cierto, pero para la mayor parte del mundo es más importante que las familias conserven los ojos antes que la visión. Entonces, mostremos algunos casos. No estoy seguro que ustedes predecirían que este ojo tenga una visión de 20/60. Aquí hay un desprendimiento de retina en este ojo. Pero esto es suficiente para darle una licencia de conducir en Estados Unidos. Aquí no se ve el nervio óptico. Ahora ya se le puede ver. Y el fondo se ve bastante bien con la quimioterapia intraarterial. ¿Qué hay con esto? 20/30. Y ese es el único ojo de este paciente. (20/30). Aquí difícil de ver los detalles del fondo de ojo. 20/40. Tumor de gran tamaño. Podemos ver el pigmento de la mácula. Se ha achicado. Visión de 20/40. Con este, predeciríamos que este ojo va a tener visión de 20/20. Y lo logró. Que estos dos tumores, ¿dónde está la fovea? Acá, es un ojo izquierdo. Visión de 20/40. Difícil ver los detalles del fondo de ojo. Aquí está. Visión 20/20. Este otro, un ojo derecho. Visión 20/25. Visión 20/25. Miren este fondo. Excepto el tumor, parece que no hubiera pasado nada ya. Y finalmente, enfatizar, por favor, no canular la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, como mencioné, mide 900 micrones de diámetro. El catéter que utilizamos es de 450 y si usted coloca el catéter de 450 en una arteria, en un vaso de 900 micrones, usted tendrá el flujo en cuña. Usted detendrá el flujo sanguíneo de la arteria oftálmica, inyecta la droga y se atora. La buena noticia es que va a curar cualquier tumor. Lo malo es que va a destruir el ojo, porque se queda allí obstruido el flujo. Entonces hay que llegar al origen de la arteria oftálmica. Estos niños son anticoagulados por el procedimiento. La inyección se hace siempre en 1 hora, aunque los mantenemos 3 o 4 horas después del procedimiento para ver que no haya sangrado en la arteria oftálmica. También es crítico tener estos microcatéteres. Usted no puede colocar un catéter grande, más de 900 micrones, en un vaso sanguíneo pequeño.
usted destruirá el vaso sanguíneo. Entonces, esto es lo que ustedes no saben acerca de la quimioterapia intraarterial. Yo sé que esta es una declaración bastante dura y yo no creo que haya algún papel para la quimioterapia intravenosa en el manejo de la retinoblastoma en el año 2020. La única excusa para hacerlo es no tener el tratamiento moderno disponible, y respeto esto como problema, pero está en muchos países en Latinoamérica y quizás no habrá 10 o 15 centros diferentes que hagan esta quimioterapia intraarterial. Y casi todos estos países tienen un centro que lo hace bien. Y esa es la forma en la cual el retinoblastoma debe tratarse en el año 2020. Esta es la forma en la cual yo trataría a mis propios niños. Ustedes han escuchado a mis nietos. Y esa es la forma en la cual yo les trataría. Muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, muy interesante. Usted nos dice que podemos evitar la quimio sistémica y siempre utilizar la quimioterapia intraarterial. Si quiere tratar a niños, sus niños, sí. Entonces, en este caso, si usted tiene un caso con compromiso bilateral, ¿cuál es su régimen de quimioterapia? Excelente pregunta. Is two reasons, but they're two very good reasons. One is the side effects of systemic chemotherapy, which we all know. They're very, very real. Fever, neutropenia, transfusion. Fiebre, neutropenia, necesidad de transfusiones, etcétera, son complicaciones reales. Leucemia secundaria también es un problema muy serio. Pero aún un problema más grande es el hecho que la mayor parte de los ojos que todos vemos son del grupo D y B. O quizás en el grupo 5. Y esto representa entonces a lo largo del mundo por lo menos el 75% de los pacientes con retinoblastoma. Y es casi imposible curar estos ojos con una quimioterapia sistémica. Ahora, recordar que cuando usted lee la literatura, hay que leerla con cuidado, debido a que la gente habla acerca de su éxito en el ojos del grupo D. Y les daré un ejemplo. Se perdió la señal del doctor. Con retinoblastoma del grupo D en la quimio sistémica suena bastante bien. Una serie de 100 pacientes del grupo D enuclearon primariamente 90 de ellos, y de los 10 restantes salvaron 5 ojos. Entonces podría decirse que se salvó el 50% de los ojos que trataron. Pero si ustedes miran a todos los ojos, incluyendo aquellos que nuclearon, salvaron solamente el 5% de estos. Todos los centros en el mundo que han estado trabajando con la quimio intraarterial para los ojos del grupo D tienen tasas de éxito de 70% del total de sus pacientes. No sé si esto responde a su pregunta. ¿Y qué hay acerca del bilateral? Y lo que hacemos es un ojo recibe melfalán con topotecan y el otro ojo, en el mismo contexto, con el mismo catéter, recibe carboplatino con topotecan. Hay bastante discusión si debiera utilizarse melfalán en el ojo con enfermedad más avanzada, si debiera utilizarse en el ojo que tiene la mayor chance de alcanzar la visión. Y los dos argumentos son válidos. Utilizamos estas 3 drogas divididas en los 2 ojos para cada sesión. Y luego usted los cambia para la siguiente sesión. Esto es algo que nosotros decimos no se debe hacer en oncología, pero nosotros lo hacemos y funciona bien. Frecuentemente tenemos ojos que están igualmente mal, en cuyo caso vamos a hacer el switch, el cambio. Las dosis que utilizamos, probablemente tenemos una mejor respuesta con melfalán y carboplatino. Pero no estamos seguros de ello porque tenemos muchos ojos que reciben solamente carboplatino y topotecan. En grupos D y E, y aún así se tiene éxito.
Muchas gracias por la pregunta, doctor Cordero. Soy el doctor Ancona de México. Recientemente hemos comenzado a hacer la quimioterapia intraarterial aquí en el país como rutina. Hemos visto sus artículos en cuanto a orientación acerca de cómo hacer este procedimiento apropiadamente y quiero hacer una pregunta con respecto al tipo de terapia, ya que creo que para ustedes es normal que surjan preguntas y lo primero es con respecto a la elección de los agentes de quimioterapia. Y se ha descrito en el artículo, uno es melphalan y topotecan y el otro es carboplatino con topotecan. Usted también mencionó en su charla acerca del bajo riesgo de infertilidad con dosis de hasta 150 miligramos, asumiendo que reciban la dosis máxima para cada ojo, que estaría en alrededor de 15 miligramos por sesión y para un promedio de 4 sesiones todavía estaría por debajo de 150 miligramos. Entonces, ¿no dejaría de ser razonable usar melphalan y topotecan en ambos ojos para estos fines? Es una muy buena pregunta. En el mundo de la oncología pediátrica, muchas personas no dudarían de hacer esto, y hemos hecho esto, y otros también lo han hecho, pero no hay ninguna duda que tanto más alta sea la dosis y tanto más alta sea la dosis acumulativa en melphalan, tanto mayor la posibilidad de supresión de la médula ósea. Pero exactamente se hace esto. Ahora, en lugares como México, en medio de la pandemia, hay el uso de quimioterapia tal como melphalan. Y melphalan ocupa un área bastante significativa en el uso fuera de las indicaciones aprobadas en México. Algunos centros desean aventurarse en el uso posible de carboplatino con topotecan para la primera quimioterapia intraarterial. ¿Y cuál sería su recomendación acerca de esa modalidad? Esto también funciona muy bien. Hemos publicado acerca del uso de carboplatino y enfatizando que es más de 10 años desde que hemos utilizado agentes únicos, que es o carboplatino o melphalan. Hemos tenido éxito, al igual que muchos otros lugares que han publicado su experiencia, y estoy convencido que las múltiples drogas son más efectivas. Hay algunos artículos que sugieren ello, pero yo no creo que sepamos que esto sea rigurosamente cierto. Pero quiero enfatizar que vemos pacientes frecuentemente que reciben una droga y luego vienen a nosotros y reciben múltiples drogas y responden. No tengo dudas de usar carboplatino. Hay dos formas de melphalan y no tengo relaciones financieras con ninguna de ellas, por ser. Alkeran, que es con el cual comenzamos, recuerda que melphalan no es hidrosoluble. Y como resultado de ello, se tiene que agregar ingredientes en melphalan de manera tal que se mantenga más o menos en una solución. Lo que se añade es propilenglicol, que es lo que ponemos en la batería del carro como anticongelante. Y se usa betadina y iodopovidona también. Estas son partículas muy pequeñas y que deben ser filtradas con un filtro muy fino. Si no se filtran, van a hacer embolización en los vasos ciliares. Adicionalmente, Alkeran tiene una vida media relativamente corta y los libros dicen que quizás es 1 hora, 1 hora y media. En Argentina se han hecho estudios que sugieren que es más prolongado, pero hay otra preparación llamada Ivomela. Ivomela es una solución clara que tiene una vida media donde se puede mantener por varios días, no tiene que refrigerarse y tampoco tiene que filtrarse. Entonces, hay dos opciones, por cierto. Ivomela es más costoso que Alkeran, entonces ahí ya hay una desventaja. Gracias por su respuesta, doctor Abramson. Tengo otra pregunta de la audiencia. Pero entonces es con respecto al retinoblastoma orbitario.
un tema controversial, donde hay un centro donde se agrupe todo el número de estos, este compromiso orbitario y se vean las mejores opciones. Entonces, usted mencionó acerca de la quimioterapia, de dar 3 ciclos antes de la enucleación, y también escuché que hay algunos centros que hacen primero la enucleación y luego se da los ciclos, y con la experiencia en Argentina, en la arteria oftálmica, con la quimiocirugía podría expandir acerca de esto. Bueno, es correcto, lo que ha señalado el doctor Abramson es apropiado. Veo esto que es útil para los pacientes, pero desafortunadamente hemos visto algunos casos en nuestro hospital y en otras partes del mundo que han sido tratados especialmente con enfermedad extensa bilateral, enfermedad orbitaria, etc. Y sea cual fuera la razón, quizás una de las razones por la cual se mencionó esto es porque no se hizo la técnica apropiadamente. Hay muchas razones por las cuales hay pacientes con enfermedad metastásica y fallecen, y por eso estamos de acuerdo con el doctor Abramson, que es el padre de esta técnica, y aún así somos más conservadores, y estoy de acuerdo con él en que la quimio sistémica tiene muchas desventajas. Y esta es básicamente la razón, y ustedes están en lo correcto. Algunos usan esteroides, se trata de reducir la inflamación, luego enuclear, ver la patología, y luego ir por la quimioterapia sistémica. Entonces hay diferentes maneras de enfocar esto. La única razón por la cual lo hacemos en esta forma es porque hicimos algo de investigación al respecto, y era lo único con lo cual podríamos sentirnos como, pero estoy de acuerdo con el abordaje que propone el doctor Abramson, y las cosas están cambiando en favor de los pacientes. ¿Puedo hacer un comentario? Es un tema básico en la enseñanza. A nivel mundial, cuando usted ve a un paciente con retinoblastoma orbitario, lo que sucede es que hay un retraso en el diagnóstico. El tumor ha crecido en el ojo, ha crecido a través de la pared ocular y ahora está ocupando el órbito. Puede o no estar asociado con ganglios regionales a nivel local. Pero el tipo de casos que vemos en los Estados Unidos no son así, para nada. Los casos que nosotros vemos son casos de enfermedad metastásica que ha retornado hacia la órbita, y es importante diferenciar aquí. Porque si usted tiene un paciente donde la enfermedad se ha ampliado del ojo, se ha extendido del ojo hacia la órbita, tenemos enfermedad localizada, y en estos pacientes, si se ha diseminado el cerebro, son hasta curables con una variedad de rutas y combinaciones de quimioterapia sistémica y radiación, uno antes del otro. Pero no todos están de acuerdo, pero son curables. Pero los pacientes que llegan en los Estados Unidos con enfermedad orbitaria, más del 90% de ellos tienen enfermedad metastásica diseminada. Entonces, mencionamos aquí la analogía. Las mujeres con cáncer de mama que van a una mastectomía, a veces tienen enfermedad metastásica que ha tomado diferentes partes del organismo. Cuando va a estas diferentes partes del organismo, estas células tienen una firma molecular diferente. Entonces, el cáncer de mama que reposa en la médula ósea no tiene la misma firma que el cáncer de mama que está en el hígado, las células que están en el hígado. Cuando las mujeres tienen una recurrencia en la pared torácica, dirán, bueno, es una recurrencia local, el cirujano no sacó todo, la radiación no funcionó del todo, pero lo que se muestra es que estas células metastásicas que han retornado desde la médula ósea hacia la pared torácica. Tenemos lo mismo en los Estados Unidos con la enfermedad orbitaria. Viene de otro lugar hacia la órbita. Entonces vemos aquí pacientes con compromiso unilateral que han sido enucleados y que luego parecen tener enfermedad orbitaria en la otra órbita donde nunca tuvieron retinoblastoma. Y cuando se estudia estos pacientes, tienen enfermedad metastásica diseminada. Entonces, usted puede hacer lo que desea a nivel local para la órbita. Y usted
verá grandes tasas de respuesta. Recuerdo cuando estuvimos en Perú, el doctor Bactel nos mostró casos con tumores orbitarios enormes que había y que podían responder a la quimioterapia. Pero los pacientes fallecían, no porque se trató inadecuadamente la órbita, sino por tener enfermedad metastásica. Entonces el abordaje para estas dos instancias es muy diferente y el resultado también es diferente. Gracias por el comentario. Tengo acá algunas preguntas acerca de sus protocolos de tratamiento, tratando de reducir la incidencia de complicaciones. ¿Podría especificar acerca del uso de fenilefrina y neosineftin? Nosotros utilizamos fenilefrina al 10%, que es un agonista alfa-1. Utilizamos las mismas gotas oculares para dilatar a los pacientes que ustedes usan al 2.5%. Para los interesados tenemos una oportunidad inusual en Memorial porque todavía hacemos bastantes resonancias en los niños y frecuentemente hacemos las resonancias y luego los niños están dilatados bajo anestesia y cuando llegan a nosotros en una sala separada se continúa con el examen bajo anestesia y miro los ojos. Entonces tenemos la oportunidad de monitorizar y ver la toxicidad del 10% de neosinefrina, incluyendo a bebés muy pequeños. No afecta la presión arterial ni el pulso para nada, a pesar de lo que se lee. Entonces utilizamos al 10%, aún para dilatar las pupilas, pero en la piel utilizamos el 10%. Literalmente se aplica en la piel y se frota con un dedo de guante en la frente, como he mostrado. Y hace efecto en minutos, de manera tal que lo hacemos conforme empezamos a pasar el catéter, estamos subiéndolo, ya que para ir desde la arteria femoral hasta el ojo toma menos de 2 minutos. Y esto es algo que usted hace prácticamente en todos los pacientes, todas las veces. Hay una pregunta en la audiencia acerca de la elección del mejor tratamiento en la quimiocirugía en la arteria oftálmica, que entre usar un agente o dos agentes, melfalán con topotecan y probablemente topotecan como agente único. Comentarios acerca de ello. Si usted puede imaginar, la mayor parte de los casos que nosotros vemos en Nueva York no llegan a nosotros porque sean fáciles. Entonces, para los casos unilaterales, virtualmente un 100% de ellos se usan 2 drogas. Es inusual para ellos que no reciban hasta 3 drogas. Melfalán, carboplatino y topotecan. ¿Cuál era el resto de la pregunta? La elección entre 2 o 3 drogas. Es interesante. Hay un artículo muy interesante hecho en Siena, Italia. Y ellos comparan sus resultados para los primeros años con el uso solo de melfalán en comparación con 2 o 3 drogas y estuvieron absolutamente convencidos que añadir una segunda o tercera droga iba mucho mejor. Nosotros publicamos un artículo mostrando que con el uso de exactamente los mismos medicamentos vamos mejor que como íbamos al principio. Entonces, es como todo lo que hacemos, con el tiempo mejoramos. No sé si somos mejores en entender qué está pasando con radiología intervencionista o si ellos están mejorando, si alguna combinación lo hace. Pero el punto es que usted muestra que estamos yendo mejor y que esto es bueno para los pacientes. No tenemos a veces pruebas firmes. Todos los que han publicado dicen que 2 drogas son mejores que una y que 3 son mejores que 2, pero no estoy tan seguro que esto sea totalmente absoluto en la ciencia, pero eso es lo que hacemos. Muchas gracias por su respuesta. Esto lleva a un tema fascinante por el cual todos pasamos. Usted sabe, años atrás, algunos de nosotros, yo fui el primero a inyectar quimioterapia
a nivel periocular. Elegí carboplatino, como ustedes saben. Lo bueno de esta historia fue que tuvimos pacientes que recibieron carboplatino sistémico y luego rebrotó, como sucede con la quimio sistémica. Y cuando utilizamos carboplatino periocular, la misma droga, ellos respondieron dramáticamente. Y esto fue muy excitante. Y esto nos estaba diciendo que la diferencia crítica fue la dosis. El carboplatino periocular, usted tiene como 10 veces la dosis de la intravenosa. Pero carboplatino periocular lo dejamos muchos años atrás en parte porque había una respuesta inflamatoria orbitaria, a veces catastrófica para la visión. Y también a pesar de estas buenas respuestas, pocas eran duraderas, ¿no? Entonces, continuaban creciendo los tumores. Ahora vemos lo mismo con la terapia intraarterial. Con la intraarterial ponemos una dosis en el ojo, que es 100 veces la dosis intravenosa. Yo creo que si nosotros damos la quimio intravenosa, 100 veces de la dosis que usted usa, va a tener la misma respuesta que tenemos con la intraarterial. El único problema es que va a matar al paciente. Pero tenemos pacientes una y otra vez que después de una quimioterapia sistémica tienen nuevos tumores. ¿No? Vemos este escenario y con la quimio intraarterial se les cura. Entonces la dosis, que parece ser un tema trivial, realmente es crítico. Ya no utilizamos los medicamentos perioculares y tampoco alentamos a nadie para que lo haga, pero la misma droga les va a ofrecer una cura si llegan a una dosis apropiada. Gracias por su comentario, doctor. Pregunta para el doctor González acerca de usted, el momento adecuado para la sesión de OAS. ¿Cuál es el momento adecuado? Entre las sesiones de esta quimioterapia intraarterial. Los radiólogos intervencionistas que aquí concuerdan con lo señalado por el doctor Abramson. Hay plazos de tiempo establecidos. Nosotros utilizamos cada 4 semanas. No sé si es exactamente la pregunta que hacen, pero cada 4 semanas hacemos los ciclos y reevaluamos a los pacientes. Comenzamos cuando el paciente nunca recibió tratamiento, que es lo que se está haciendo cada vez más frecuente. El switch, el cambio, toma tiempo. Utilizamos un solo agente con el cual se tiene una buena respuesta, pero con el paciente viene de otro país, con múltiples tratamientos. Estoy de acuerdo con el uso de varias drogas, pero usamos 2 habitualmente. Y a veces vamos a 3 dependiendo de la respuesta. Es interesante si usted piensa en ello, debido a que al dar la quimioterapia sistémica no sobre la base de la eficacia, sino de la toxicidad. En otras palabras, tradicionalmente las drogas estas se dan una vez al mes, no porque alguien haya demostrado que es la mejor forma de tratar a un paciente, sino porque toma 7, 10, 11, 12 días para que se llegue a un punto bajo en las células sanguíneas y luego ir de vuelta a la quimioterapia. Y con la quimioterapia intraarterial que damos, puede causar estas reducciones en las células. Si titulamos la dosis a niveles en los cuales es raro que necesiten transfusiones o que hagan fiebre y neutropenia, entonces estas son instancias muy raras. Entonces el tratamiento se está dando una vez por mes hasta que retornan los niveles sanguíneos, pero puede tratarse más pronto si es que a usted no le preocupan los puntos bajos con la quimioterapia, ¿no? Los recuentos sanguíneos. Esto es muy importante a tener en mente. Voy a resumir varias preguntas en una. Usted mencionó, doctor Abramson, que ahora se está implementando esta quimioterapia porque es un procedimiento importante a tener en el armamentario. Y esto es algo
con lo cual las generaciones más jóvenes están trabajando. Los países que no tenían este procedimiento todavía tenían la enucleación como opción y la quimio intravenosa. Entonces, yo quiero subrayar este punto en su charla y que la quimiocirugía intraarterial ya es parte de un protocolo y es algo que debe utilizarse prácticamente a diario en centros especiales. No lo hacemos a diario, lo hacemos muchos días por semana, muchas veces por día. Y es el tratamiento de primera línea. Una forma de verlas en los Estados Unidos, no tenemos compañías de seguro que rechacen esto. Hay estudios, hay uno de Chile, hay uno de Brasil también, mostrando que la quimioterapia intraarterial es más barata para las compañías de seguro y para los pacientes que la quimio. Entonces, la razón para ello es que la mayor parte del dinero que usted gasta cuando da quimioterapia sistémica es el tratamiento de las complicaciones de la quimioterapia. No la quimio real que usted da, eso no cuesta tanto. Pero cuando hay fiebre neutropenia, usted necesita transfusiones, hemocultivos, antibióticos, hospitalización, etc. Si usted suma todo esto, y aparte de las complicaciones del PORT, entonces esto supera en mucho los gastos de la quimioterapia intraarterial. Ahora, para nosotros, vemos muchos pacientes. Ahora tenemos 14 años de experiencia con este tipo de terapia. La utilizamos todo el tiempo, la quimioterapia, y teníamos exactamente los mismos resultados que todas las series. Recuerdan que se reemplazó con esto la radiación, que iba bien, pero había efectos colaterales significativos. Realmente debemos ser orgullosos como campo que hemos cambiado tratamientos debido a los efectos colaterales. En el cáncer siempre decimos, si podemos curar a alguien, nos preocupamos por los efectos colaterales más tarde, pero tenemos que felicitar a todo el campo, incluyendo los oncólogos, pediatras y los equipos de enfermería, porque la razón por la cual damos radiación no era porque no funcionaba, sino por los efectos colaterales, y por la razón por la cual dejamos la quimio sistémica no es porque no funciona, por cierto funciona, pero debido a los efectos colaterales tuvimos que buscar algo con menos efectos colaterales y ahora tenemos algo que es más efectivo. Y yo quiero enfatizar que la única forma en la cual usted puede curar un retinoblastoma metastásico es con quimio sistémica, pero recuerden, hay que hacerlo con dosis muy altas y es allí donde pueden surgir problemas. Escuché todo lo que mencionó el doctor Evanson. Había una pregunta por parte de la audiencia donde hemos visto la quimioterapia intraarterial siendo muy efectiva para los casos con múltiple compromiso in vitro, y es un punto que usted tocó. Y querían preguntar, ¿cuándo usted utiliza la quimioterapia intravítrea? Sabemos por lo leído que se usa mayormente para las siembras recalcitrantes, pero hay alguna otra recomendación que nos pudiera dar acerca de esta quimioterapia. Es una buena pregunta y agradezco aprender. Estamos trabajando también con terapia intravítrea y tenemos que darle el crédito a Francis Minier de Suiza, que es la persona que ha trabajado mucho en esto.
y tiene mucho que ver con el trabajo hecho en Houston durante muchos años, introduciendo técnicas seguras. Entonces, primeramente utilizamos melphalan y dosis entre 20 y 30, y casi todos nuestros pacientes reciben 25 o 35 microgramos, y cuando estamos por encima de microgramos para un ojo pediátrico, en promedio vamos a tener efectos colaterales. Hay más efectos colaterales en la retina. Cuando hay retinas más pigmentadas, entonces los ojos azules van a tolerarlo mejor que los ojos pardos. Sabemos que con cada inyección de melphalan perdemos alrededor del 5% del ERG. Entonces es tóxico, aunque ciertamente hay pacientes que tienen múltiples inyecciones y que no tienen toxicidad, y hay pacientes que con una inyección pueden tener problemas en la percepción de la luz. Hemos publicado recientemente sugiriendo que no hay diferencia de tratar entre 25 y 30 cuando tenemos dosis por encima de 20 microgramos o por debajo tenemos una respuesta, pero raramente una cura. Ahora, originalmente Francis Minier sugirió que debemos utilizar los tratamientos todas las semanas, 10 a 15 veces, y lo que sucede es que vieron una respuesta todas las semanas y se mantuvo con esto. Entonces quizás nos estamos desviando. ¿Y qué pasa si no tratamos y esperamos a 2 semanas y ver qué pasa? Entonces la mayor parte de nosotros ahora estamos dando el tratamiento una vez por mes. Y nuestros pacientes promedio reciben unas 3 inyecciones. Sabemos que no todas las células son iguales, ¿no? Las personas en Nueva York no son iguales tampoco entre sí. Y sabemos que los diferentes tipos de vitro van a responder en diferentes maneras. Entonces, mientras que en el pasado, si usted trataba a alguien con cualquier forma de tratamiento de retinoblastoma y no se eliminaba rápidamente, se extirpaba el ojo, eso se hacía con la radiación, pero ahora sí, algunos vítreos podrían tomar hasta meses o años en desaparecer algunos lugares de siembra de estos tejidos malignos. Entonces, la pregunta de cuándo utilizar intravitro todavía está en evolución, y tenemos personas en el país y en el mundo que tienen percepciones muy diferentes acerca de cuándo tratar. La idea es no tratar cuando la aguja va a ir directamente al tumor. Eso se sabe que no es seguro. Entonces, la mayor parte de las personas no van a tratar por el abordaje intravitro como primera opción, a menos que la lesión in vitro esté muy bien localizada, lo cual es inusual. Si esperar hasta que se haga el intraarterial, esto depende un poco de la familia. Para las familias que vienen de diferentes partes del mundo, muchas veces no queremos esperar 6 o 9 meses y tendemos a utilizar nuestros tratamientos más pronto. Y nuestro promedio son unos 3 ciclos o 3 administraciones. Ahora, con topotecan intravitrio es un tema difícil y pregunta por el doctor Guillermo. Topotecan ha sido utilizado por muchas personas y acepto comentarios. Lo utilizamos también, las dosis son 20 a 30 microgramos, usualmente 0.05, 0.06 centímetros cúbicos. Y recientemente hemos publicado que esto no es tóxico, pero no estoy seguro que alguien haya demostrado que eso tenga realmente efecto. No estoy convencido de que sea efectivo como agente único. Lo hemos utilizado como parte de 2 agentes, melphalan y topotecan, en el mismo ojo al mismo tiempo. No se puede mezclar en la misma jeringa, por lo menos en el hospital no se hace así. Entonces se requieren 2 inyecciones, pero no estoy convencido. Recientemente en una reunión en India, no usan melphalan, tienen más efectos colaterales, hay mayor pigmento allí. Quizás sea esta la razón. Jasmine Francis, nuestro grupo, lo señaló. O si esto tiene que ver con la preparación de la droga, ¿no? Y que no se filtra apropiadamente.
Entonces es un tema más complicado. Ellos usan Topotecan y ven que es efectivo. Espero que así sea, pero no he podido convencerme en ningún caso que haya una respuesta apropiada. Pero al menos no es tóxico. Agradecemos profundamente a la sociedad por armar este webinar y a los conferencistas por esta charla. Realmente ha sido una experiencia de aprendizaje y estoy muy contento de haber compartido este tiempo con los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros funcionarios y si alguien más quiere hacer algún comentario. Muchas gracias a todos. Hablo en representación de Solón y de la sociedad. Muchas gracias al doctor Abramson y al doctor Efren por sus excelentes charlas. Han resuelto nuestras dudas. Ustedes siempre son bienvenidos. Muchas gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta esta hora. Y espero que nos volvamos a ver de aquí en un mes. Buenas noches con todos. Muchas gracias.